Bueno, acá seguimos con Trabajo de Hormiga en nuestro primer programa. ¿Cómo lo están pasando? Tati, Mati. Espectacular. Hermoso, emocionado. Divino. La verdad que hemos tenido buenas entrevistas con Maru Bieli, rectora del Instituto de Formación Superior Dora Costa en la Villa 31, sobre el rol de la militancia en la actualidad. Estuvimos hablando con el Tano Catalano sobre el paro de estatales de la Ciudad de Buenos Aires de ayer. Y ahora, al aire, tenemos a Modesto Emilio Guerrero, escritor, periodista, biógrafo de Hugo Chávez. Y primero que nada te quería saludar. Buenos días, Modesto. Hola, buenos días, gracias por llamar. Muchas gracias a vos por participar de nuestro primer programa. Originalmente habíamos pautado la entrevista para hablar de las elecciones que se avecinan en Venezuela y en toda la región, ¿no? También va a haber elecciones en Paraguay, en Colombia, en México y bueno, en Brasil, en donde el candidato que se perfilaba para ganar, que estuvimos hablando un poco al principio del programa, bueno, ayer no se entregó a la justicia, que no quiere que se presente. ¿Podrías arrancar haciendo un análisis de cómo afecta lo que está sucediendo en Brasil a las elecciones que se vienen en la región? Bien, ¿cómo lo afecta? Es una cosa más fácil de resolver que qué efectos producirá en el mediano plazo. Ajá. Porque cómo lo afecta es visible a través de la televisión en la medida en que uno entienda no los titulares de prensa que aparecen hoy respecto de lo que pasa en Brasil, por ejemplo, de diarios como La Nación, El Mercurio de Chile, El Excelsior de México o El Clarín de Argentina, que todos lo dan como un hecho casi jurídico. Los titulares reflejan un hecho jurídico, un hecho incluso banal, o sea, lo banalizan, que es una de las técnicas del periodismo y la publicidad para sacar de la memoria colectiva todo aquello que pueda oler a rebelión. Este es un viejo cuento. Bueno, lo que estamos viendo en Brasil no es un hecho jurídico, es una rebelión no social, una rebelión jurídico-política, la rebelión de un tipo que no se deja meter preso. Quieren recordar un hecho similar en Argentina el año pasado, no me acuerdo el mes, pero fue el año pasado en el segundo semestre, el de Eve de Bonafini contra el juez, cuando se le escapó por varias vías y de varias maneras muy hábiles para ir a Plaza de Mayo a hacer un acto, rodearse de gente e impedir que la llevaran al tribunal. Bueno, esto es como lo de Eve de Bonafini, pero a escala de un país continental. Brasil es un país continente. No es sin menospreciar a nadie, ni Haití, ni Bolivia, ni Paraguay. Ni siquiera es Venezuela o Colombia, es un país continente. Quiero decir que afecta geopolíticamente en sus alrededores hasta el Pacífico. Ese es el secreto de Brasil. De allí la importancia política de lo que está ocurriendo. Lula se ha decidido a rebelarse. Ayer a la mañana, cuando el juez Moro decidió ordenar su prisión, después de la votación, salieron varios correos. A mí me llegó uno por la vía de España. Una militante argentina del Frente para la Victoria, radicada en España, que recibe información de militancia de Brasil, manda un correo colectivo que me llegó a mí, era a 11 personas, donde explica que Lula había pensado que Lula estaba siendo rodeado por gente. Eso es lo que decía y explicaba los detalles. Bien, al mismo tiempo yo sostenía una conversación con un militante bolivariano que está acá, muy preocupado por la situación de Brasil y América del Sur, porque afectaría, por ejemplo, a Venezuela. Él es un militante muy de Venezuela, muy bolivariano y no mucho más. Y me preguntaba, pero si Lula no hace lo que el juez Moro dice, o hace lo que el juez Moro dice, ¿qué pasa? Y le dije, en ambos casos es una hecatombe política, porque si se entrega es un gravísimo problema negativo, y si no se entrega es un gravísimo problema para el gobierno, o sea, positivo. Entonces depende de qué ángulo, de qué lugar, de qué esquina escojas tú para mirar la realidad brasileña, para saber lo que hay. Es una rebelión política del PT, de los movimientos, de los 13 movimientos sociales que apoyan a Lula,
no apoyan al PT, pero apoyan a Lula, sobre todo el movimiento Sin Tierra y el de los inquilinos, y del propio Lula en persona, que ha decidido. Yo le decía a este muchacho, mira, yo no estoy seguro de que Lula no se entregue, no estoy seguro de que Lula no cumpla, se niegue a cumplir el mandato jurídico del juez. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque Lula nunca ha sido un tipo rebelde. Bueno, sí lo fue en los años 80, pero de los años 90, que lo conozco bien para acá, dejó de ser un tipo rebelde y se acomodó al aparato del sistema político para poder ser presidente y luego ser reelegido. Bueno, de hecho su gabinete estaba compuesto por los más grandes capitalistas de ese país. Eso no significa rebeldía. Pero ante este hecho, Lula tiene dos opciones: o muere políticamente al ingresar a la cárcel porque entró al aparato del enemigo sin ningún acto de rebeldía, y la gente tiene límites. La gente no es Lula. Lula puede tener sobrevivencia política, la gente tiene límite, que es su sobrevivencia personal y familiar, y la gente se va a desmoralizar. Lo que pasó en Venezuela cuando Chávez se entregó en el año 2002, el 12 de abril a la madrugada. Se entregó y la gente se desmoralizó, porque existe el factor en la guerra que se llama moral, no solo en la guerra militar. Bueno, eso es lo que no ocurrió en Brasil. La gente se remoralizó y Lula usó una táctica muy inteligente, que es muy valorable, porque acudió a la memoria histórica de su movimiento, el PT. Se instaló en el sindicato. Fíjate que pudo instalarse en 20 lugares distintos. Claro. No, por ejemplo, en el PT se instaló en el sindicato metalúrgico, donde nació, en el ABC. En Joao, bueno, ahí se instaló un sindicato que tiene una memoria de violencia social. En Brasil no es como en Argentina, donde los sindicatos son mediadores en el sistema político. Allá no, allá la lucha es más directa, es más parecida a Venezuela. Yo viví 2 años ahí, pude diferenciar en cómo se lucha y cómo está la conciencia en el militante argentino, el uruguayo y el militante brasileño. Es más directa la lucha. Bueno, y eso hace que el gobierno tuvo que recular. Exacto, ¿cuál es el objetivo de Lula y el PT? Modificar la relación de fuerzas, que el viernes era contra él, ayer era contra él a la mañana, y se ha ido modificando. ¿Con qué objetivo? Ahí viene el problema. Modificar la relación de fuerzas tú la puedes usar para dos cosas: para avanzar o para negociar. Negociar significa estancarse o retroceder, dos cosas. Y no negociar significa avanzar. Eso depende de la fuerza que tengas. Ahí está la discusión. En Brasil, en este momento, hay suficientes fuerzas para avanzar, porque hay 13 poderosos movimientos sociales para resistir al gobierno. Entonces, ¿de qué depende todo? De una decisión política del PT y de Lula. La jefa del PT, la rubia, no me acuerdo el apellido, una rubia muy bonita, ha dicho claramente que el PT va a resistir con Lula en el sindicato. Eso ha hecho hasta ahora. Bien, pero el hasta ahora, lo que dice Lula es hasta el lunes. El lunes veremos a dónde llega. Lo que sé es que haga lo que haga, ya Brasil entró en un terreno de absoluta inestabilidad política, y eso, amigos, no le gusta a la gran burguesía brasileña ni a Estados Unidos, porque si el país hegemón, la economía hegemónica de América Latina está desequilibrada porque su sistema político está desestabilizado, eso no le sirve a ninguna inversión y a ningún negocio. Entonces ellos mismos van a tratar de negociar con Lula un arreglo donde el sistema político no quede mal parado y donde Lula pueda obtener el respiro político que necesita. ¿Cuál es el límite? El 7 de octubre. ¿Por qué? Porque el 7 de octubre se elige presidente en ese país. Y si en ese país eligieran a Lula, que es hoy, no en 5 meses, hoy lo más probable, eso puede cambiar, pero hoy es lo más probable, si en ese país eligieran a Lula, la burguesía brasileña perdería algo así como 100 metros en una carrera de 1000, ¿se entiende? Sí, es una ventaja enorme en el terreno laboral, sindical, financiero y económico. Muy interesante el análisis, Modesto, que tiene que ver, ¿no?, con esto que arrancaste hablando de una persecución que aparentan que sea judicial, pero es política, y le está respondiendo Lula y el PT y el sindicalismo brasileño
con política, ¿no? Tratando de cambiar las relaciones de fuerza. Exactamente. Y cada día que pase sin que Lula vaya preso se está fortaleciendo su figura. Y se debilita el enemigo. Exactamente. Muy interesante el análisis de la politización de eso. Y vinculándonos, Lula es un líder sindical, obrero, y en Venezuela también hay un líder sindical, obrero, que es Nicolás Maduro, que llamó elecciones muy rápidamente, y también están amenazadas las elecciones, no por la proscripción del partido, porque en este caso es el PSUV el que llama a las elecciones, sino porque muchos líderes de la oposición y muchos países han dicho que van a desconocer el resultado de las elecciones. ¿Cómo en un mes tenemos las elecciones? ¿Cómo viene eso? Ok, ahí hay que ser un poquito más pausado. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro no tiene la estatura internacional o histórica que tiene Lula en su calidad de dirigente sindical, en su calidad, y tampoco en la calidad de presidente. La estatura de Lula solo era superada por Hugo Chávez, y no está. Ese es el punto de partida de todo análisis de Venezuela. El gran capo, el gran líder del movimiento de masas, el que motorizó el cambio histórico en ese país, no está y no va a volver. En Brasil se pensó lo mismo hace 4 años, recuerden bien, 2-3 años atrás, se decía en los análisis desde Brasil, y acompañábamos eso desde otros lados, que si Lula, que no tenía ganas de volver al proceso político como líder, solo acompañando, si Lula no volvía, el movimiento social, que es la clave de todo cambio histórico, el movimiento social no iba a acompañar otro cambio histórico, porque los movimientos están compuestos por gente, masas de gente muy necesitada, muy apremiada por razones económicas y sociales, que no va a arriesgar todos los días su vida y su seguridad por políticos que no se atreven. Eso pasó con Chávez, pasó con Perón, pasó con todos los líderes que tú analices de la historia humana o de la historia contemporánea. Bueno, con Lula pasaba eso. Cuando Lula decide lanzarse, arriesgarse a un riesgo de muerte, porque él tiene un cáncer instalado que está controlado, bien controlado, pero está instalado, fue operado. Bueno, parecida el periplo con Chávez. Si cuando Lula decide lanzarse a todo riesgo, el movimiento se puso en marcha y obligó, presionó al PT a ponerse en marcha. Ahí está el secreto. Bueno, en Venezuela es a la inversa, porque es el gobierno el que maneja la manija de la situación política. Entonces el gobierno tiene acorralado, el gobierno de Maduro, a la derecha, porque la derecha se ha descompuesto física y ética o moralmente, en la conducta se ha descompuesto, están más peleados entre ellos que entre ellos y el chavismo, y ese es el secreto de la fortaleza del chavismo. La fortaleza actual del chavismo y del gobierno de Maduro, que no son lo mismo, o hay algunas sutilezas diferenciales entre ambos, la diferencia está en lo aporta el enemigo, una vieja ley o lógica de la lucha militar y de la lucha social. Si el enemigo se debilita, tú te fortaleces. A veces no es así, a veces tú te fortaleces por méritos propios. En Venezuela, más que méritos propios, que algunos hay, es la debilidad y la división del enemigo. El asunto es que Venezuela está rodeada. Dicho todo esto, en el contexto de que Venezuela está rodeada, es el país más bloqueado financieramente en este momento del planeta, solo comparable a Cuba 1962 o Argentina cuando decidió apoyar al eje o ser neutral durante la Segunda Guerra Mundial, o Panamá cuando tiraron la bandera norteamericana. Solo hay algunos casos en la historia comparables a lo que está pasando en Venezuela. De Argentina, si sale un barco, o de Chile a Argentina, de la zona austral, sale un barco a llevar mercadería a Puerto Cabello de Venezuela, escucha bien, le cobran $100 por impuesto de guerra. O sea, está considerado un país en estado de guerra, en peligro o estado de guerra. Entonces los barcos comerciales cobran un impuesto de guerra.
Si tú quieres transar en dólares con Venezuela para comprarle o venderle lo que tú quieras, tienes que pasar por un banco norteamericano. Al llegar tus dólares o los dólares del Estado venezolano a un banco norteamericano, son secuestrados. Y este ataque económico el negocio claramente afecta, este ataque económico claramente ataca a la población venezolana, ¿no? Que en este momento está sufriendo una crisis económica sobre la población, porque, por ejemplo, Nicolás Maduro o el gobierno hace 3 meses y 2 días ordenó, esto lo sé por razones familiares, ordenó la compra de 100 millones de insulina para diabéticos y el Estado norteamericano lo negó. O sea, bloqueó la compra de 100 millones. Imagínate tú ahora, aquí se cruza la política con el bloqueo. ¿A quién le iba a comprar el gobierno de Maduro los 100 millones? A un laboratorio muy grande que produce ese medicamento en Estados Unidos. ¿Por qué coño le vas a comprar a Estados Unidos pudiendo comprarle a la India, a China, a Irán o a Argentina? Donde hay laboratorios que hoy pueden responder a Macri, pero que no van a negarse a 100 millones de dólares, ¿te imaginas en ese momento? Bueno, el gobierno de Maduro comete un error técnico, que es comprarle al enemigo, o intentar comprarle, y el enemigo le aplicó lo que aplicaría a cualquier enemigo, bloqueo, le bloqueó. Entonces, han habido muertes por diabetes, y eso es una responsabilidad directa de Estados Unidos e indirecta del gobierno venezolano, que ha podido gestionar esa compra indispensable en otro mercado. Bueno, ahí se cruzan esas cosas. El asunto es que viene el 24 de mayo y hay elecciones. En las elecciones hay varios candidatos. Va a haber uno por la derecha que no se ha definido, hay varios precandidatos, y hay 3 candidatos por la izquierda, o sea, por el chavismo. Maduro y 2 chavistas más. Los 2 chavistas distintos son, uno es general, de la Fuerza Aérea, que lideró el segundo golpe del año 1992, o sea, es un tipo muy reconocido en las Fuerzas Armadas, y es antimadurista o no madurista, es chavista no madurista. Eso pone en cuestión la situación de Maduro y del gobierno, porque divide las fuerzas internas. Entonces, acá hay un problema de sensatez entre el general que se lanza al ruedo como candidato antimadurista, que en realidad representa o refleja a un sector de las Fuerzas Armadas venezolanas que es chavista, muy chavista, pero no quiere a Maduro como presidente porque entiende que no le da seguridad, ¿ok? No le da estabilidad y seguridad. Y Maduro, que intenta sobreponerse a todo el ataque internacional, lanzándose como candidato a altísimo riesgo, ¿eh? Es el presidente, el tipo que ha estado al frente de las últimas 3 andanadas de guerra civil interna, llamadas allá guarimbas. Sí. Bueno, es el tipo que más se ha desgastado en la figura. Yo no logro entender, pero estoy a 5.000 kilómetros, ¿cómo te lanzas de candidato si eres el factor más débil en la ecuación política electoral en este momento? ¿Por qué no lanzar a otro y guardarte tú para una próxima? No lo sé, ahí no me puedo meter, no puedo opinar. Lo que sí sé es que es de alto riesgo que sea Maduro. Hay varias mediciones de opinión pública de imagen que lo ponen todas, incluida la de la consultora del gobierno, me guío más por ella que por las otras, todas lo ponen a Maduro por debajo del nivel necesario para capturar. Entonces, la mayoría electoral es de 18 millones de votos, 10 millones de votos. Nunca Chávez pudo llegar a 10 millones de votos, ¿se entiende? Nunca. ¿Cómo es que Maduro va a poder llegar a 10 millones de votos? Eso no lo entiendo. Por eso me entran serias dudas. No sé, creo que va a ganar y aspiro que gane, pero por debilidad ajena, no por fuerza propia. Y para ir cerrando la entrevista, ¿usted cree que esta interna del chavismo podrá fortalecer o debilitar al gobierno? No, lo va a debilitar, sobre todo, pero no porque sea interna, ¿no? Porque todos tenemos en el sistema circulatorio internas, sea político o sea estomacal. Eso no es así, eso no es el problema es cómo lo resuelves. Si tú tienes una crisis estomacal y tomas el medicamento equivocado,
tú no lo vas a resolver. Esa misma mecánica, no el instrumento, se usa en política. Si tienes una crisis interna o una interna, como dicen acá, bueno, esa interna tiene mecanismos de resolución que permiten saltar hacia adelante y tiene mecanismos que no resuelven nada si se bloquea la discusión. El peligro que yo veo, que yo conozco por la vida interna del chavismo, estoy afiliado a 3 redes de militantes y dirigentes y tengo la información que circula por esas 3 redes, es que no hay forma de convencer a la mayoría del gabinete, no sé hasta dónde Maduro, pero a la mayoría del gabinete, de que hay que liberar la discusión, liberar la interna, para que pueda saltar hacia adelante, porque si no la liberas, si la reprimes o la contienes, lo que haces es producir más debilidad interna. Ese es el secreto de la interna venezolana, que siempre tuvo interna como todo movimiento social y político, siempre. La diferencia es que las internas se resolvían con mucha discusión, lo que Chávez promovía como debate nacional, todo se debate. Mira, en el año 2009, nos reunimos 103 intelectuales del chavismo, 103. Ahí habían ministros, viceministros, exministros, asesores de presidencia. Votamos un documento. En el documento calificamos, o sea, caracterizamos sociológicamente a un gobierno con un montón de conquistas y un punto débil, que era lo que llamamos el hiperliderazgo. Hiperliderazgo es cuando el liderazgo cumplió su ciclo y comienza a ser regresivo o negativo o ser un factor obstaculizador. Bueno, Chávez se molestó porque lo estábamos tocando a él y nos rebatió, nos mandó un fusilazo por la prensa. Bueno, 3 días después, ¿sabes lo que hizo Chávez? Retrocedió y dijo por el mismo canal de televisión: muchachos, les pido disculpas, esto hay que debatirlo, digan ustedes todo lo que tienen que decir, que nosotros o yo responderé y hacemos el debate. De esa manera no pasó nada, o sea, no hubo quiebra en el chavismo porque se debatió con libertad. Ahora no veo lo mismo y eso es lo que temo, que no haya suficiente capacidad política para usar la mejor medicina que permita resolver la interna que vive el chavismo venezolano. Una situación muy complicada, ¿no? La que se está viviendo y la que se viene de acá al 24 de mayo, que van a ser las elecciones en Venezuela. Sobre todo, ¿por qué? Porque el enemigo está apretando el torniquete, todos. El Grupo de Lima va a desconocer casi todo el resultado electoral. La banca tiene bloqueada a Venezuela en todos lados. Colombia le cierra la frontera, Brasil le cierra la frontera. Entonces Venezuela se ha quedado con amigos en el Caribe, donde hay inversiones venezolanas muy fuertes de PDVSA o petróleo venezolano que ayuda a alumbrar los bombillos de ese país. Y algún país de América del Sur que eso todavía es aliado, como Bolivia, pero te imaginarás que Bolivia no pendula, no hace mover el amperímetro geopolítico del continente, lamentablemente, porque es el país que más tiene crecimiento económico, que mejor tiene desarrollo de la calidad de vida, estos son datos de las Naciones Unidas, que mejor aporta a la calidad de vida a la población, según indicadores de ONUDI, y el país que tiene más estabilidad en términos geopolíticos, económicos y políticos. Bueno, eso no le sirve mucho a Venezuela porque el peso de Evo Morales es equivalente al peso de Rafael Correa. Fíjate tú que Rafael Correa salió de la presidencia en buenas, porque no se fue peleado ni se fue por una crisis política, no se presentó más porque sabía que iba a perder, esa por lo menos era un riesgo, pero vuelve a pelearse con el presidente, por supuesto, por culpa de Lenín, ¿cómo se llama? El presidente actual de Ecuador, que es fue el Delfín de Correa, que se volteó contra Correa y ahora trabaja con Estados Unidos. Eso es verdad, pero quiero decir, Correa no ha podido mover una situación política que le permita a Venezuela, a Bolivia, refortalecerse o blindarse, o que le sirva a Lula para fortalecer. A mí me llama la atención una cosa de los expresidentes progresistas. Me llama la atención. Hablo de Rafael Correa, de Lula, de Cristina, porque no hay otro en el calendario. Bueno, ninguno de los tres ha propuesto una reunión común en un diálogo, en un solo espacio político que le dé carácter internacional para defender lo que hicieron, que fue muy bueno, y defenderse actualmente de los ataques. Y los tres
sobre todo Cristina y Lula, están muy atacados por sus poderes internos. Entonces, ¿cómo es que no tienen esa capacidad reactiva defensiva para juntarse? ¿Tú te imaginas cómo miraría la militancia y la propia prensa, la opinión pública internacional a los los más fuertes que había del progresismo? No está Chávez. Y el otro, un presidente que salió muy bien aprobado, Rafael Correa. Los tres juntos se invitan a Maduro y a Evo mucho mejor. Bueno, los tres juntos ya sería una señal muy importante, pero no la dan. Cada uno se reúne. Aquí vino Rafael Correa, dio un discurso o una charla, luego se fue a comer con los muchachos de la Cámpora, y luego le hizo una entrevista a Cristina, porque ahora es reportero de RT Rusia, ¿no? De la televisión de Putin. Lula se la juega por su lado y Cristina se la juega por su lado. O sea, me parece que le falta un poquito de inteligencia estratégica para saber que las señales políticas en política son claves. Claro, nos quedamos con esta voluntad de que se junten los líderes progresistas latinoamericanos para resolver una situación que es regional. Te agradezco mucho por esta primera entrevista, espero que podamos volver a llamarte y te agradecemos mucho la profundidad del análisis. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Esa era la entrevista con Modesto Emilio Guerrero. No sé, Mati, Tati, si quieren hacer algún comentario sobre este análisis de toda la región latinoamericana, ¿no? Sí, me pareció muy interesante. Después dejaremos la entrevista ahí en la página para que se escuche. Por ahí, sumándole a lo de Modesto, me parece interesante analizar esto de que este año vamos a tener elecciones, además de en Venezuela, en Brasil, en México y en Colombia, como un hecho de que los países más populosos de la región entran en elecciones, y que, sobre todo en Brasil, hay escenarios abiertos de disputa que condicionan, digamos, de manera determinante, digamos, al resto de la región, con lo cual, digamos, para tener los ojos puestos. Y después todo esto que tiene que ver con la situación dramática que ya hablamos sobre Lula, sobre la fuerza en la calle, pero que en última instancia, un poco lo decíamos en algún comunicado de la organización, esa fuerza construida durante 12, 15 años se encuentra como en un cuello de botella a la hora de discutir con algunos poderes concentrados